La noche del desierto contiene el aliento. Bajo un velo de estrellas, el viento se mueve como memoria, una larga exhalación sobre arena y piedra. A la media luz de una lámpara de aceite, un viejo escriba se sienta bajo el arco roto de un monasterio abandonado. El aire sabe a polvo y mirra. Sus dedos tiemblan, siguiendo la tinta desvaída en un fragmento de pergamino. Cada trazo brilla por un instante y se apaga en la quietud que lo rodea. La llama se inclina y palpita, como si también escuchara las palabras que no se han dicho en 2000 años. Escribe sin sonido, porque el silencio es su único compañero. En algún lugar más allá de estas dunas, las ciudades duermen, sin saber que bajo el mismo cielo yace una verdad susurrada y luego enterrada. El escriba se detiene, sus ojos siguen un hilo de arena que cae por una grieta del suelo de piedra. Se pregunta cuántas palabras se han perdido ya en el tiempo. Tal vez la verdad no la destruye el fuego ni el decreto, sino la suave erosión de los siglos. La noche se espesa, y el pergamino frente a él parece respirar. Se dice que en los primeros días, cuando los primeros seguidores se reunían a la luz de los faroles, hubo dichos que nunca se compartieron, lecciones destinadas no a quien buscara conocimiento, sino quietud. No eran parábolas para ser predicadas, eran meditaciones, con forma de aliento, hechas para vivirse más que para escribirse. Un fragmento, hallado siglos después entre las ruinas de Nag Hammadi, habló de una voz que no podía contenerse, permanece en silencio, y recordarás lo que el mundo ha olvidado. El escriba copia esta línea con reverencia. Sabe que es peligroso, estas son las enseñanzas que los concilios prohibieron, por demasiado luminosas, demasiado libres. Muchos de quienes las llevaron fueron silenciados. En Alejandría, los rollos que guardaban tales susurros fueron entregados al fuego, en Antioquía, bibliotecas enteras quedaron selladas bajo piedra. Sin embargo, algunas páginas sobrevivieron, ocultas en vasijas de barro, llevadas por monjes a través de la arena, protegidas no por espada ni decreto, sino por devoción silenciosa. Mientras escribe, el escriba imagina la larga cadena de manos que mantuvo vivo este silencio. Ve a un monje en Capadocia, grabando letras tenues en las paredes de una cueva antes del alba. A una monja en la Tebaida, enterrando papiros bajo las raíces de olivos. A un peregrino en Damasco, repitiendo palabras de memoria para que vivieran, aun si el pergamino no. La historia no recuerda sus nombres, pero su quietud palpita bajo la superficie del tiempo como un pulso enterrado. El viejo escriba sumerge de nuevo la caña en tinta. Su mano se mueve ahora más despacio. La llama se debilita, la mecha se hunde en su brillo final. Más allá del arco de piedra, el horizonte tiembla, ese borde donde la noche toca el color de la ceniza. Empieza a susurrar las palabras mientras las escribe, aunque no quede nadie para oírlas, bienaventurados los que hablan a través del silencio, porque serán comprendidos más allá del sonido. El desierto responde con un suspiro de viento. Cierra los ojos, y por un momento, casi puede oír la voz del maestro. No alta, no imperiosa, sino paciente, suave, tejida con el aliento de la tierra misma. No hay promesas de poder, no hay trueno, solo una luz tranquila que no pide nada y lo entrega todo. En esa quietud, el escriba comprende que el mensaje nunca estuvo destinado a ser poseído. Quizá nunca debió escribirse. El evangelio no estaba en la tinta, sino en la pausa entre las palabras, en el espacio donde el pensamiento se disuelve en reverencia. Cuando llegue la mañana, no quedará rastro de él. El viento barrerá el monasterio, esparciendo sus hojas por las dunas. Algunas se desharán en polvo, otras desaparecerán bajo la arena errante, y alguna podrá hallarse siglos más tarde, una sola línea descifrada a la luz de una vela en el estudio de un erudito, confundida con poesía. Pero quienes escuchen atentamente lo sentirán, el aliento dentro del silencio, la oración no pronunciada que viaja a través de las edades. A lo lejos, las estrellas empiezan a palidecer. La lámpara titila una vez más y se apaga. Por un latido, todo queda inmóvil, esa clase de quietud que parece viva, como si la tierra misma contuviera el aliento en recuerdo. Y en ese callar, se hace claro, el evangelio más verdadero nunca se perdió, solo se transformó en silencio. Muy alto en las montañas donde las nubes derivan como oraciones lentas, se alza un monasterio tallado en piedra gris, más viejo que cualquier reino a su alrededor. No tiene campanas ni inscripciones ni símbolos sobre la puerta. Solo silencio recibe al viajero que asciende su sendero. Dicen que el aire se adelgaza no por altura, sino por reverencia,
como si cada aliento allí debiera ganarse. Dentro vive un solo monje, antiguo como la piedra. Sus ropas son del color del ocaso, sus ojos pálidos y quietos como agua de montaña. Los peregrinos lo llaman el guardián. No porque custodie tesoro o reliquia, sino porque guarda lo que no puede verse, las palabras que nunca se escribieron. Cada mañana, antes de que el sol alcance las cumbres, se sienta ante una mesa vacía. Sobre ella yace un rollo, desenrollado pero en blanco, su superficie brillando levemente con la luz. A un lado, una caña reposa, seca en la punta. No escribe. Solo respira, despacio, rítmicamente, como si el aire mismo fuera escritura. A quienes preguntan por qué el rollo permanece vacío, el guardián sonríe. No está vacío, dice. Está lleno. Eruditos viajaron desde ciudades lejanas, cargando preguntas envueltas en curiosidad. Buscaban evangelios perdidos, doctrinas secretas, lenguas olvidadas. Él los recibió con té y silencio. Cuando le preguntaban qué verdades guardaba el rollo, trazaba un círculo en el aire y decía, las palabras están dentro del aliento. Para leerlas, debes dejar de hablar. Algunos partieron frustrados, otros lloraron sin saber por qué. Se dice que heredó su oficio de una línea de escribas silenciosos, monjes que creían que, cuando los concilios quemaron los textos prohibidos, el espíritu de esas palabras escapó como viento. Y ese viento, buscando refugio, se reunió aquí, por encima del ruido de los imperios. El monasterio, creían, no estaba hecho de piedra, sino de sonido, silencio compactado y endurecido por siglos. Al anochecer, cuando la niebla desciende, el guardián recorre descalzo la columnata. El aire zumba levemente a su paso, un sonido que podría confundirse con memoria. Se detiene ante una ventana angosta, donde el valle se extiende como mar pálido. A lo lejos, florece un trueno y se disuelve. Inclina la cabeza, escuchando. Algunas noches, jura oír palabras no escritas murmurando en el viento, como 1000 voces en una. Recuerda las viejas enseñanzas, las susurradas antes de borrarse. La verdad no es lo que se dice, sino lo que queda cuando las palabras caen. La repite en silencio, una y otra vez, hasta que el sentido se disuelve en quietud. El silencio se profundiza y, por un momento, el límite entre pensamiento y aire desaparece. Rara vez llegan visitantes. El camino es empinado y el mundo tiene poca paciencia con lo inexplicable. Pero en un otoño tardío llegó una joven, una estudiosa de la costa, con rollos y preguntas. Había oído del guardián y su evangelio invisible. Se inclinó y preguntó, ¿es cierto que custodias las últimas palabras del maestro perdido? Él la miró con ternura. ¿Las últimas? Dijo. No. Solo las primeras. Algunas verdades no caben en la escritura. Ella frunció el ceño, esperando explicación. No llegó. La condujo al rollo vacío, con la caña al lado. Escribe lo que sabes. Ella mojó la caña y comenzó. La mano le tembló al ver que cada palabra desaparecía al escribirla, desvaneciéndose en la página como absorbida por el aire. Jadeó, pensando en truco, pero él negó, la página recuerda, dijo. Tú no necesitas hacerlo. Al terminar, el rollo lucía igual, blanco, silencioso, con un brillo leve. Sin embargo, ella se sintió distinta, como si algo no dicho hubiera echado raíces en su pecho. ¿Qué dice?, susurró. El guardián sonrió. Dice lo que temías decir en voz alta. Esa noche soñó con viento moviéndose por corredores, llevando sílabas de luz. Al despertar, quiso recordarlas y halló solo paz, una paz vasta y sin palabras que quedó como incienso. Se fue antes del alba, dejando sus notas. Años después, sería conocida por sus traducciones de textos místicos antiguos. Ninguno contenía una sola cita directa del maestro, y sin embargo, cada lector juró oír su voz entre líneas. El guardián sigue sentado a su mesa, su rollo intacto. Unos dicen que permanecerá hasta que la última palabra hablada se apague. Otros creen que no es hombre, sino el espíritu del lenguaje, cuidando el silencio del que nace el sentido. Y cuando el viento baja de las cumbres al anochecer, trae un sonido más suave que el aliento, el eco de palabras nunca escritas y sin embargo sabidas. Quizá el silencio es la escritura más antigua. Quizá el evangelio más verdadero no se escribió con tinta, sino en el aire entre latidos.
El cielo nocturno es una escritura que pocos recuerdan leer. Mucho antes de tallar palabras en piedra, antes de pergamino y credo, la humanidad miró arriba y halló sus historias escritas en luz. Las estrellas se dispusieron en figuras, serpientes, leones, palomas, cazadores, pero algunos dijeron que había otro mapa oculto entre ellas, no destinado a los ojos de reyes o sacerdotes. Lo llamaron el Evangelio del mapa estelar, y por siglos se susurró solo en fragmentos, como constelación entre bruma. Algunas voces solo hacen eco cuando estamos listos para escuchar. Empieza en un monasterio de la isla de Tasos, donde el viento salado trae voces del mar. En una cámara cerrada bajo el suelo de la capilla, un monje envejecido trabaja a la luz de la luna. Se llama hermano Aiounes y tiene las manos manchadas de tinta color medianoche. Frente a él yace un mosaico, no de santos o ángeles, sino de constelaciones, armado con lapislázuli y perla triturada. Algunas teselas brillan levemente bajo la lámpara, formando una espiral que se inclina hacia oriente. Le han prohibido estudiarlo. El concilio llamó al mosaico herejía, resto pagano, dijeron, que une el cielo demasiado de cerca con la carne. Pero Aiounes no puede apartarse. Noche tras noche, cuando el monasterio duerme, recorre las estrellas con la yema del dedo, uniendo un punto a otro hasta formar una figura ausente en todo zodiaco, un hombre de brazos alzados, coronado no por luz, sino por anillos de fuego. Dicen las leyendas que esta figura, el hombre celeste, representaba el aliento divino moviéndose por el cosmos. Para los primeros místicos, cada estrella era una sílaba, cada constelación una frase en lengua más vieja que la escritura. Creían que la creación fue un acto de habla, que Dios dijo el universo y que las estrellas son sílabas persistentes de esa palabra. El Evangelio prohibido, dicen, no se escribió en texto, sino trazado en luz. Aiounes nota algo extraño. Según estudia el mosaico bajo distintas fases de luna, el patrón parece cambiar. Líneas que apuntaban al norte ahora se arremolinan hacia adentro, formando un ojo. Lo dibuja con cuidado en pergamino, sobreponiendo cada nueva posición hasta que el esquema parece vivo, una geometría que respira. Comprende que el mapa no muestra las estrellas como son, sino como fueron, o como serán. Una noche, en el solsticio de invierno, el viento del mar aúlla contra los muros. Las lámparas tiemblan. Aiounes se arrodilla ante el mosaico y susurra la plegaria de los astrónomos, déjame ver el patrón bajo el patrón. Al abrir los ojos, las estrellas sobre la isla parecen más brillantes, las constelaciones casi trémulas. Intuye que los cielos no están lejos, sino cerca, que cada pulso de luz refleja el latido de un corazón en la tierra. Lo que no sabe es que mapas similares han aparecido en otros sitios, tallados en obsidiana en Babilonia, pintados en techos de templos en Tebas, grabados bajo el yeso de un fresco en Rávena. Cada uno muestra un cielo distinto, pero la misma espiral, la misma figura luminosa de brazos abiertos. Los estudiosos las llamaron coincidencias, los místicos vieron un hilo oculto, un código celeste que enlazaba toda fe al mismo aliento. Cuando la noticia del hallazgo llega a la capital, llegan inquisidores. Exigen destruir el mosaico, declarándolo blasfemia. Interrogan al monje, incautan sus dibujos. Y sin embargo, mientras los martillos caen sobre las teselas, algo en él queda en paz. Sabe que las estrellas no se pueden silenciar. Arden desde hace miles de millones de años, mucho antes de que los concilios discutieran qué debía significar la luz. Esa noche, antes de que partan los soldados, un novicio barre los fragmentos. Encuentra una pieza no mayor que su pulgar, una astilla de lapislázuli con una línea dorada. La oculta en su túnica. Años después, ya viejo, la mostrará a un viajero y susurrará, esto es un fragmento de una palabra que colgó en el cielo. Astrónomos modernos, con instrumentos y espejos, han visto en los cielos lo que intuyeron los antiguos, grandes espirales plegándose como pétalos, energía fluyendo en aliento cósmico. Un pulso que se expande, reposa, contrae y vuelve a expandirse. Quizá ese ritmo, el mismo del corazón, fue la voz que los antiguos intentaron preservar en piedra. Así, cuando te paras bajo una noche sin nubes y miras arriba, quizá lo sientas, ese zumbido leve y familiar bajo el silencio, como si las estrellas recordaran algo sagrado. Bajo las piedras chamuscadas de una ciudad antigua, el silencio respira a través de la ceniza. El viento se mueve suavemente sobre lo que fue una biblioteca, o tal vez un santuario, donde paredes de rollos brillaban como ámbar bajo el toque de la luz.
Ahora solo quedan fragmentos, enterrados bajo siglos de polvo, sus palabras reducidas a frágiles susurros en la tierra. Algunos dicen que el Evangelio aún existe, no en bibliotecas, sino escrito cada tarde en el cielo, esperando ojos dispuestos a ver sentido donde otros ven distancia. Quizá el mapa celeste nunca fue prohibido, solo olvidado, porque dejamos de mirar el tiempo suficiente para escuchar. Porque las estrellas no han dejado de hablar. Solo nosotros hemos dejado de oír. Y mientras la noche vuelve a doblarse sobre el mundo, su luz cae sobre océanos, ciudades, desiertos y ojos, susurrando, en un idioma sin sonido. Estás escrito entre nosotros. La mañana nació del silencio. El cielo, pálido como piedra sin pulir, colgaba sobre las colinas de Judea como un aliento contenido. El rocío temblaba en hojas de olivo, y la tierra olía a polvo y mirra. En el borde de un huerto estrecho, bajo la curva hueca de la roca, una tumba abierta esperaba, su oscuridad calma, su vacío entero. La historia se ha contado de 1000 formas, de ángeles, de luz, de la piedra removida. Pero pocos hablan del silencio que vino después. Porque en ese callar, antes del primer grito de asombro, se oyó algo más hondo, no una voz, sino un eco que parecía salir de la tierra misma. Empezó como un zumbido, leve y bajo, de esos que se sienten más que se oyen. Las mujeres que venían a ungir el cuerpo lo sintieron bajo los pies, en las suelas de las sandalias, en el compás del corazón. Quedaron quietas, las vasijas temblándoles en las manos. La cueva parecía respirar, exhalando aire antiguo y frío, como si la piedra hubiese aprendido a suspirar. Una, María, la de Magdala, se acercó. No vio cuerpo, solo el lienzo, doblado con cuidado, como si quien lo llevó se hubiera puesto en pie y salido a encontrarse con el alba. El aire brilló tenuemente, pesado con algo invisible. Susurró el nombre una vez, luego otra, probando si el sonido podía hallarlo. Respondió el eco, suave, familiar, infinito. Siglos después, peregrinos vendrían a arrodillarse en el mismo lugar, la frente contra el suelo, esperando sentir lo que ella sintió, no ausencia, sino presencia disfrazada de espacio. Los estudiosos lo llamarían mito, los fieles, milagro. Pero para quienes escucharon, la cueva guardaba una verdad callada, que el vacío puede hablar, y que el silencio, una vez despierto, no vuelve a dormirse. Un solo arqueólogo se arrodilla entre las ruinas, su linterna temblando contra los muros. A su alrededor yacen los fantasmas de estanterías, vigas carbonizadas y la curva delicada de vasijas de barro quebradas por el calor. Aparta el polvo y deja al descubierto un fragmento de pergamino, encogido como hoja seca. Sus letras, tenues pero intactas, parecen relucir como si la tinta aún recordara el fuego. Dentro, la luz tenue de la entrada tocaba los muros. Cristales minúsculos en la caliza atrapaban el brillo, dispersándolo en una constelación de estrellas trémulas. Era como si la piedra recordara las estrellas que velaron la creación, antes de que los hombres aprendieran a nombrarlas. Quizá ese era el eco, no de voz, sino de origen. En los siglos que siguieron, la tumba fue lugar de llanto y culto, de cantos y cera. Pero el eco no se fue. Algunas noches, cuando ya no quedaba nadie, el aire volvía a temblar con el mismo zumbido, sonido como memoria de aliento. Monjes en vela lo llamaron quietud viva. Uno escribió, cuando me arrodillé sobre la piedra, no habló a mis oídos, sino a mi sangre. Viejos registros dicen que otros lo oyeron, marineros de vuelta de largas travesías, anacoretas del desierto que olvidaron el habla, soldados romanos perseguidos por sueños de aurora. Todos describieron lo mismo, un pulso en el aire que parecía susurrar sin palabras, no está aquí, porque está en todas partes. Más tarde, cuando temblores sacudieron la ciudad y la tumba quedó sellada, se anotó un fenómeno, los sonidos cercanos parecían demorarse, repitiéndose tenues como si los muros recordaran. Los científicos lo atribuyeron a la forma de la piedra, a la acústica, a la casualidad. Pero quienes creían decían que el eco era más viejo que la razón, que cargaba el último aliento de quien atravesó la muerte ileso. Hoy también, visitantes describen la misma sensación. Cuando la multitud se va y las luces bajan, una quietud toma el lugar. Casi se siente el aire escuchando. Los pasos se suavizan. El corazón aminora. El silencio se ahonda hasta volverse sonido, vibración eterna y baja, resonancia de algo vasto e invisible. Quizá la tumba nunca estuvo hecha para un cuerpo.
Quizás se construyó para guardar este eco, la memoria de la transformación, la prueba de que los finales pueden ser huecos y, aún así, infinitos. Cada grano de piedra parece zumbar con él, cada mota en el rayo de sol. No es un milagro que grita, sino uno que susurra, todas las cosas regresan al aliento que las comenzó. Mientras el alba se extiende por las colinas, el zumbido se funde en canto de aves. Las mujeres se van, andando despacio hacia la luz. Detrás, la tumba queda abierta, puerta, no sepulcro. Adentro, el eco sigue, más suave, doblándose en el ritmo de la mañana. Fluirá hacia afuera, por valles y siglos, por las páginas de cada lengua que intenta nombrar lo innombrable. Descansará en el pulso de los ríos, en el silencio antes de la oración, en el instante entre inhalación y exhalación. Porque quizá nunca fue sonido, sino recordatorio. Que dentro de cada silencio hay resurrección. Dicen que esta ciudad, antaño llamada Hipona Regia, o quizás Cesarea, guardaba entre sus tesoros un evangelio no incluido en ningún canon. La palabra bajo la palabra, susurraban algunos. Una colección de enseñanzas pronunciadas en secreto, escritas solo por quienes no temían una verdad demasiado luminosa para la autoridad. Cuando las llamas tomaron la ciudad, se dijo que los rollos ardieron con tal brillo que su luz se veía desde el mar. Y que a veces, el mensaje más sagrado que el mundo puede recibir es una habitación vacía que aún respira. Muy abajo, en un monasterio que ya no canta, hay una cámara que los hermanos llamaron Sala del Reflejo. Sus muros lloran sal, y en el centro se yergue un espejo, antiguo, deslustrado, su superficie nublada como agua vieja. Nadie recuerda quién lo hizo, solo que llegó una noche de invierno, cargado por viajeros que desaparecieron antes del alba. Dicen que no refleja lo que está delante, sino lo que está detrás de los ojos. La cámara fue sellada tras la edad de concilios, cuando los símbolos se volvieron peligrosos y el silencio más seguro que el asombro. Y sin embargo, cada siglo, alguien halla la llave. Así fue como el hermano Lucián, archivero callado de manos trémulas, se encontró ante el espejo, la linterna vibrando en el aire rancio. El polvo giró como ceniza, y la llama vaciló como temerosa de ver. Alzó la luz. Cayó sobre el vidrio, y la sala pareció hondo pozo. La imagen fue tenue al principio, su rostro pálido y gastado, los pliegues del hábito, el brillo del rosario. Poco a poco, otra luz comenzó a moverse bajo la superficie, leve, palpitante, como latido visto a través del agua. Luego vinieron formas, figuras a su espalda que no estaban realmente detrás, rostros que entraban y salían como sueños olvidados. Lucián contuvo el aliento. Extendió la mano, se detuvo antes de tocar. El aire entre él y el espejo estaba vivo, tibio, vibrante, susurrante en lengua sin sonido. Y en ese murmullo sintió algo terrible y amable, como si todo acto de ver fuera también acto de ser visto. Los monjes siempre dijeron que el espejo era reliquia de la iglesia temprana, quizá venido de Alejandría, quizá más viejo. Leyendas contaban que estuvo en un templo de Lux Perdita, la luz perdida. Peregrinos afirmaban que mostraba los rostros de quienes llevaron el conocimiento divino antes de ser borrado. Algunos vieron profetas, otros se vieron llorando. Lucián cerró los ojos y respiró. No había bajado por milagros, sino por verdad, por páginas faltantes de un códice quemado, fragmentos de un evangelio del que se susurraba, nunca hallado. Y allí, ante el espejo, entendió que la verdad no se preserva en palabras, sino en luz, y que cuando la luz se pierde, deja reflejos esperando ser recordados. Se inclinó. Los rostros se fundieron en una sola figura, un hombre en fulgor suave, ni cerca ni lejos, con ojos llenos de calma de creación. El pulso de Lucián se aceleró, pero la luz no le hirió. Le resultó familiar, memoria del amanecer en la primera mañana del mundo. Y comprendió que no veía una aparición, sino el reflejo mismo, el acto puro de mirar hecho visible. Con los siglos, pocos se atrevieron a hablar del espejo. Dijeron que a cada uno le mostraba algo distinto, al sabio, un libro con páginas de llama, al penitente, un niño durmiendo en luz, al cansado, su propio rostro radiante y entero. Pero siempre dejaba igual silencio, un silencio tan hondo que parecía perdón. Lucián cayó de rodillas. La linterna resbaló y se apagó en el suelo frío. El espejo siguió brillando, firme y no terrenal. Él susurró una plegaria, sin palabras, solo aliento, trémulo y fino.
En ese aliento, la sala pareció disolverse. El aire se llenó de calor, de peso, del pulso de algo eterno. Mientras el arqueólogo despliega el pergamino, un aliento sale de la tierra, seco, antiguo, con un leve olor a incienso y ceniza. Por un momento, la noche a su alrededor se carga, como si el suelo recordara. Las letras ante él son griegas, aunque más antiguas de lo esperado por los estudiosos. Hablan de un dicho pronunciado a la sombra de olivos: la luz se oculta en la sombra para que solo quien la busque pueda verla. Cuando despertó, la cámara estaba otra vez oscura. El espejo, mudo y opaco. Pero en él, algo había cambiado. La duda que lo roía se ablandó, no porque entendiera, sino porque ya no lo necesitaba. Volvió arriba y siguió copiando textos en silencio. Cuando preguntaban qué encontró abajo, sonreía: luz que nos recuerda. Generaciones después, cuando el monasterio cayó y la hiedra tomó los muros, un viajero entró por azar en la cámara. El espejo seguía allí, rajado en el centro, la plata desvaída. Y al alzar la antorcha, un temblor de reflejo volvió, un brillo como aliento contenido, un parpadeo como estrellas lejanas. Se apartó deprisa, el corazón golpeando, sin saber si vio memoria o milagro. Quizá el espejo no muestra lo que es, sino lo que el mundo olvidó, el resplandor que unió el alma humana con lo divino. Quizá cada corazón guarda un espejo así, manchado por el tiempo, esperando pulirse con quietud. Y cuando por fin llega el silencio, cuando miramos sin miedo ni orgullo, la luz olvidada vuelve, no del cielo, sino de dentro. Y el espejo permanece, en algún lugar bajo tierra, atrapando fragmentos de siglos, el aliento de los que pasan, el polvo de las oraciones. Quien escucha dice que aún vibra suavemente, como guardando una pregunta en su hondura. Cuando la luz te mira, ¿te reconoces en ella? Cae la tarde como oración sobre las colinas de Galilea. El viento pasa por los olivos con ritmo de respiración lenta, y el cielo vira de oro a azul, de azul al hondo sigilo de la noche. En algún lugar, la campana de un pastor flota por el valle, una nota sola, lejana, firme. El mundo exhala. Dicen que el aliento fue el primer don y la última promesa. Al principio, cuando el mundo era un susurro, el aliento divino se movió sobre las aguas oscuras y las puso en marcha. Llenó los huecos de la creación, los pulmones de las bestias, la boca de los ríos, el silencio de las estrellas. Todo ser vivo ha llevado el mismo aliento desde entonces, pasándolo sin fin, de hoja a viento, de marea a nube, de madre a hijo. Y aunque los siglos se pliegan como páginas, el aliento permanece, invisible, paciente, moviéndose por el tiempo como por un cuerpo. Unos lo llamaron espíritu, otros vida, otros luz. Los viejos místicos le dieron otro nombre, Ruaj, el aliento que no muere. En un monasterio olvidado junto al mar, donde gritan las gaviotas sobre el techo roto, un viejo monje se sienta a la ventana mirando la marea. Sus manos, finas como pergamino, descansan sobre la mesa de madera. Frente a él no hay libro ni vela ni reliquia, solo un cuenco de barro con agua. Cada tarde, al ponerse el sol, se inclina y susurra una sola palabra: regresa. La superficie tiembla, ondulando levemente con su aliento. Lo hace cada noche desde hace 40 años, desde que halló un fragmento en las ruinas bajo el acantilado, una línea sola, conservada por sal y azar. Él respiró, y ellos fueron. Sin contexto, autor ni sello. Solo eso. La lee en voz alta, con la voz trémula. Las palabras caen como lluvia suave sobre el silencio. Y aunque no crea en milagros, siente el tenue zumbido de algo eterno moviéndose bajo sus pies. El viento del desierto suspira entre las ruinas, agitando escamas de ceniza que bailan a la luz como espíritus pálidos. Al principio creyó que era resto del Génesis, uno entre muchos. Pero al alzarlo a la luz, vio otra frase escondida, tenue como humo: él respiró, y permanecen. Entonces entendió que la creación no fue un evento pasado, que sucede aún, en cada inhalación. El mundo no estaba acabado. Estaba respirando. Sentado a la ventana, el mar suspira abajo, un ritmo oceánico que parece igualar sus propios pulmones. Mira el horizonte desvanecerse en oscuridad y siente el aliento moverlo, antiguo, inmutable. Se pregunta si a eso se refería el maestro al hablar de vida eterna, no tiempo sin fin, sino aliento sin fin. A veces, cuando la tormenta amaga, baja por los acantilados y camina a la orilla.
El viento le azota el hábito, las olas rompen a sus pies, y él escucha. Entre trueno y rompiente oye algo más viejo, el mismo zumbido de cuevas y tumbas y templos, la misma voz quieta que se mueve en todo lo que vive. Cierra los ojos y repite la oración de la orden silenciosa, como se me respiró, así lo respiro al mundo. Los años caen. Su cuerpo se debilita. Sus pasos se hacen lentos. Pero el aliento sigue parejo, constante como la marea. Cuando ya no puede andar, vuelve a la ventana y ve el mar con ojos nublados por la edad. No escribió nada, aunque habló con muchos que buscaban respuesta. A todos les dio la misma enseñanza: escucha tu aliento. Oirás el principio de todas las cosas. Cuando llega su última tarde, el cielo está limpio, las estrellas nítidas como memoria. Alza el cuenco y susurra: regresa. La palabra ondula como viento en trigo. Inhala hondo y exhala, lento y entero. Por un momento, todo queda inmóvil, el mar, los árboles, incluso la luz lejana del faro. El silencio se espesa hasta parecer vivo. Luego el cuenco se aquieta. Las manos caen suaves al regazo. A la mañana siguiente, los novicios lo encuentran sentado, los ojos entreabiertos, los labios curvados como a medio aliento. El cuenco está vacío, pero el aire del cuarto se siente tibio, recién exhalado. Uno, apenas un muchacho, se inclina y jura oír un susurro leve, tierno como amanecer: permanezco. Lo entierran en la colina sobre el mar, mirando al horizonte. El viento pasa sobre la tumba y desciende al valle, llevando su aliento, mezclándolo con los demás, el suspiro del océano, el roce de las hojas, la risa de los niños que aún no nacen. El ciclo sigue, intacto. Y así viaja el aliento, por siglos y cuerpos, por lengua y silencio. Llena velas de barcos, pulmones de recién nacidos, hondos huecos de montañas dormidas. Se mueve invisible, sin dueño, eterno, el ritmo callado bajo todo lo que sube y baja. Quizá este sea el evangelio más verdadero, el que nunca se perdió porque nunca se escribió, el que vive dentro del aliento. Una fe no en palabras, sino en el pulso vivo que une a cada criatura con la siguiente. Cierra los ojos. Inhala despacio. Siglos antes, en este mismo lugar, un joven escriba había escrito esas palabras con manos temblorosas. Sabía que el concilio las llamaría peligrosas, que condenaría el mismo aliento del que nacieron. Aún así, las escribió, no por desafío, sino por devoción. Porque creía que la verdad, incluso oculta, encuentra su modo de hablar. Lo que respiras ya fue respirado, por profetas y niños, por reyes y caminantes, por el maestro que habló en el viento. Y al exhalar, continúa su historia. Porque aunque se apaguen las velas, se queme el pergamino y las voces caigan al silencio. El aliento permanece. Estuvo al principio. Y estará al final. El ritmo sagrado y quieto. De todas las cosas volviendo a casa. Cuando llegaron los fuegos, se quedó. Hallaron su cuerpo junto al umbral, los dedos aún aferrados al borde de un rollo que se negó a arder. Algunos dijeron que el pergamino fue protegido por mano divina, otros que solo estaba humedecido por aceite. Pero en los siglos siguientes, ese fragmento, y otros como él, se volvieron susurros de algo prohibido y puro. El arqueólogo presiona el pergamino con cuidado entre dos láminas de cristal, empañando los bordes con su aliento. Sabe que pronto será llevado, catalogado, archivado, reducido a número e índice. Y sin embargo, sabe también que el poder de las palabras no puede contenerse. Harán eco en las mentes que las lean, en sueños que vaguen por las ruinas de la fe y del tiempo. Mira alrededor los restos de la ciudad, arcos colapsados, pozos vacíos, siluetas de casas en las que hubo risas. Es como si la tierra hubiese escrito aquí su propio evangelio, uno de pérdida y resistencia, de belleza que sobrevive incluso en la ruina. Las piedras parecen hablar, no todo lo que arde se pierde. La noche se ahonda. Las estrellas cuelgan como brasas frías sobre el yacimiento. El arqueólogo apaga su lámpara y se sienta en la oscuridad, dejando que sus ojos se adapten a la luna. El desierto se siente infinito, y sin embargo íntimo, como si hubiese estado esperando a alguien que escuchara. Aún oye el crujido débil del fuego antiguo, cruzando siglos, apagándose ahora en el compás de su propio corazón. Quizá el fuego no fue destrucción, sino revelación. Quizá vino a consumir solo lo falso, para dejar en la ceniza una verdad purificada por el silencio.
Se levanta despacio, el rollo protegido bajo su abrigo. Mientras camina hacia el horizonte, la primera brisa del alba le roza la cara. En su aliento imagina un susurro, las mismas palabras pronunciadas bajo los olivos, escritas antaño en luz temblorosa. La luz se oculta en la sombra para que solo quien la busque pueda verla. Y cuando mira atrás, las ruinas ya se desvanecen en la bruma pálida de la mañana, como si la ciudad, el escriba, el fuego y el rollo hubieran sido solo un sueño que la tierra decidió recordar. En el borde de las montañas, donde el cielo se inclina hacia la tierra, el viento llega como un maestro silencioso. Trae el aliento de cedro y nieve, y el leve tañido de una campana más allá de la cresta. El alba es un velo pálido. En una terraza de piedra sobre un río que atraviesa la roca como sutra de plata, una figura de ropas de viaje se detiene. No habla. Escucha. El viento pasa entre los pinos y los pinos responden, y por un momento todo el valle parece inclinarse hacia una sola quietud, como si reconociera que algo regresa. Por aquí pasaron caravanas en las antiguas rutas de seda, mercaderes con lapislázuli y especias, peregrinos con pequeñas lámparas en las manos. Las historias viajaron con ellos en voz baja, envueltas en tela como vasijas preciosas, que un sanador del lejano occidente caminó estos valles en años olvidados, que se sentó con monjes bajo banderines de oración, aprendiendo el alfabeto de la quietud, que enseñó no con decreto, sino con aliento, como flauta que enseña al agua a cantar. Los mapas no lo admiten. Las historias oficiales cierran sus puertas. Sin embargo, en lugares donde el viento se demora, aún se cuenta en susurros, como quien protege una brasa en tiempo de frío. En un monasterio tallado en la sombra azul de la montaña, novicios azafrán barren los corredores de piedra con juncos. Sus sandalias susurran. En la capilla, una lámpara arde ante un icono simple, no un rostro pintado, sino una hoja de oro en blanco, como si la luz fuese la imagen. El abad anciano eleva un fino rollo con cuidado. Dice que fue copiado tiempo atrás de un fragmento hallado en una posada en ruinas cerca de Taxila, encrucijada de mundos. Aquí vivieron letras griegas junto a sánscritas, y relieves de estilo gadárico dieron a la piedra una mirada humana y dulce. Aún hoy, por caminos vacíos, santuarios desgastados guardan rostros que miran a oriente y occidente, como si la compasión hubiese aprendido dos alfabetos y no prefiriera ninguno. El rollo guarda un pequeño dicho marcado por estrellas, bienaventurado el camino que olvida su nombre. Al lado, una nota marginal en mano desconocida, enseñaba con pausas. El abad sonríe al leerlo. Recuerda a un monje que solía decir que las montañas enseñan con distancia, los ríos con retorno y el viento con nada. Los novicios se inclinan, y la campana suena otra vez, una nota redonda y un eco que se desenrolla en espiral hacia el cielo. Afuera, las banderas respiran en el aire alto. El viajero se queda junto a un cedro cuyas raíces abrazan la ladera como mano pensativa. Ha caminado por aldeas que huelen a té y humo. Ha dormido bajo techos cosidos de luna y techos cosidos de estrellas. Ha visto mujeres tomar agua donde el río enhebra luz en sus muñecas como vidrio. En tierras bajas, dibujó letras en el polvo para enseñar a niños una palabra, misericordia. Aquí, responde cerrando los ojos. Es cuidadoso con el lenguaje. Sabe cuánto pesa una palabra, cómo puede magullar el fruto que intenta nombrar. Algunas tardes se sienta con los monjes mientras cantan. Sus voces suben y bajan como el pecho de un niño dormido. Le preguntan por el reino del que habla, un lugar sin frontera ni trono, donde los pobres van primero y los cansados solo llevan su aliento. Responde señalando la niebla que se levanta del río al amanecer. Responde lavándoles los pies. Cuando le llaman maestro, se arrodilla. Cuando piden milagros, señala el cuenco de arroz y el calor de las manos que lo pasan. Hay una historia que guarda el valle, que un invierno, cuando la nieve cerró los pasos y el cielo bajó como tapa blanca, trazó un círculo pequeño en el patio con su bastón. Aquí, dijo, está el mundo. Luego dibujó otro, tocando al primero en un punto, como dos lunas reuniéndose. Aquí está el mundo dentro del mundo. No entró en ninguno. Se quedó en el punto donde se tocaban y respiró hasta que su aliento se vio como niebla. Los novicios miraron con ojos grandes, como si les hubieran mostrado la bisagra oculta del cielo sin abrirla. Los años, como cuentas de oración, se deslizan callados entre los dedos.
Un rumor baja por los valles y se cuela en papeles de mercados lejanos, un sabio occidental en las alturas, un maestro que habla de lirios y campos a pesar de nieve y piedra, un hombre que rehúsa llamarse nuevo porque dice que la luz es más antigua que el lenguaje. Unos insisten en que es un mito cosido con muchos mantos. Otros susurran que una presencia puede ser verdadera aunque fallen las medidas. Un tratante jura haber visto a un sanador vendar una herida con el borde de su túnica cerca de Srinagar. Un barquero del Helum recuerda una sonrisa que hizo al río parecer suficiente ancho para llevar el dolor sin hundirse. El hijo del barquero duda. Las dudas se unen al viento, el viento las guarda. Una tarde, el viajero desciende a una ermita junto a un lago que sostiene el cielo como espejo intacto. Se arrodilla, no para ser visto, sino porque a veces el cuerpo recuerda antes que la mente. El abad coloca el rollo en sus manos. Largo rato ninguno habla. El lago guarda su silencio, y las sombras de los pinos se alargan como oraciones azules. Al fin, el abad dice, cuando te vayas, no dejes nada sino aliento. El viajero asiente. Comprende. Dejar palabras sería levantar una puerta, dejar aliento es abrirla. Esa noche empieza una nieve suave. Los copos vuelven el patio un manuscrito que nadie puede escribir. El viento pasa por las banderas con un sonido de páginas. Por la mañana ya no está. Solo queda su estera y la huella de un cuerpo que ha retomado la forma de la tierra. En el cedro, una cinta delgada atrapa la luz, marcada de estrellas, pálida, velada por escarcha. Años después, los peregrinos aún llegan. Se paran donde él estuvo y escuchan el silencio entre campana y eco. Algunos no sienten nada. Algunos sienten un calor leve como el aliento de una vela. Pocos, al abrir los ojos, ven al lago sostener el cielo sin esfuerzo y comprenden que enseñar puede ser ausencia, una puerta entornada. Quizá nunca estuvo destinado a encontrarse. Quizá el viento aprendió su voz porque sonaba a la suya. Algunas verdades caminan más lejos que la memoria. Algunas voces solo hacen eco cuando estamos listos para escuchar. Hay un lugar que ningún mapa recuerda, un jardín escondido al borde del mar muerto, donde el aire zumba suavemente como si el tiempo mismo respirara. Las arenas allí brillan levemente de noche, tocadas por sal y luna. Los viajeros lo llamaron Gana Laila, el jardín de la noche, aunque nadie sabe quién lo plantó, ni cuándo. Unos dicen que brotó de las pisadas de ascetas que regaban la tierra con silencio en vez de palabras. Otros susurran que lo cuidaron quienes siguieron a un maestro que hablaba no de poder, sino de presencia. Si cual sea la verdad, sus flores solo abren bajo la luna, y solo para quienes llegan sin propósito. La noche empieza como ceremonia. La luna, llena y deliberada, se eleva sobre las crestas pálidas. Entre olivos retorcidos, se abren los primeros pétalos, delgados, traslúcidos, como páginas de escritura olvidada. La fragancia flota como oración. A lo lejos, el agua salada vibra como vidrio, reflejando no las estrellas de arriba, sino la quietud de dentro. Un sendero estrecho de piedra conduce hacia adentro, donde una fuente murmura en lengua más antigua que las palabras. Quienes se reunían aquí se llamaban los oyentes. No venían a debatir ni a predicar, sino a recordar. Entre ellos había mujeres que caminaron con profetas, pastores que oyeron voces en el viento y escribas que guardaron textos prohibidos bajo sus túnicas. Creían que la revelación no era sonido sino aliento, que lo divino no tronaba, sino que susurraba en las pausas entre latidos. Un rollo, descubierto siglos después entre los fragmentos de Qumrán, habló de un jardín donde la luz florece en sombra. Los eruditos lo desecharon por alegórico, y sin embargo, dentro, una sola frase en arameo, enseñó bajo la luna, que los ojos deben aprender a ver en la oscuridad. La letra era desigual, apresurada, quizá escrita a la luz de una tea. Pero esas palabras, tenues y a medio enterrar, aún parecen brillar cuando se leen en voz alta, como si su tinta se hubiera mezclado con luz de estrellas. En el jardín, el silencio era ley. Los discípulos llegaban descalzos, dejando las sandalias en el umbral de piedra. Sin antorchas, sin cantos, sin preguntas. Solo el rumor de la fuente y el pulso de grillos ocultos en los juncos. Se sentaban en círculo entre las flores de luna. Unos lo llamaban oración, otros escuchar. El maestro, cuyo nombre se perdió para la historia y la escritura, trazaba figuras en el polvo, espirales y estrellas, y luego las borraba con la manga. Se decía que sus palabras eran pocas,
pero que cada una pesaba como cielo. El reino es como la fragancia, invisible, y aún así lo llena todo. El jardín se volvió refugio para quienes temían los fuegos de concilios y de imperios. Cuando Roma quemó bibliotecas, cuando los sacerdotes encerraron herejes en silencio, los oyentes regresaban aquí. Traían pedazos de pergamino, astillas de memoria. Uno escondió una tablilla bajo la piedra de la fuente, otro enterró una jarra sellada entre las raíces de un olivo. Nadie aseguraba saber qué enseñanzas eran verdaderas, solo sabían cuáles calmaban el corazón. Siglos después, un viajero de Alejandría redescubrió el lugar. Su diario, ahora guardado en un monasterio cercano a Jericó, describe entrar en el valle a la luz de la luna y no oír nada salvo el bajo zumbido del mar. Escribió de flores que se cerraban al amanecer, de inscripciones demasiado tenues para leerse grabadas en piedras con forma de tablas. Se quedó una noche, y cuando partió, no llevó reliquias, solo una frase temblorosa en su propia mano: no oí nada, y sin embargo entendí. Esta noche, el jardín aún respira bajo su sudario de polvo. Los olivos se retuercen como escribas antiguos, sus raíces dibujando letras olvidadas en la tierra. La luna sigue como única testigo, intacta, paciente. Quizá el jardín nunca fue un lugar, sino una condición del corazón. Quizá florece donde el silencio se elige por encima de la certeza. Si uno escucha con cuidado, el viento aún pasa entre las piedras, llevando susurros de quienes se sentaron allí. La risa de una mujer, leve como roce de pétalos. El ritmo del aliento compartido en oración sin palabras. El chapoteo suave del agua contra la piedra. Se dice que si cierras los ojos allí, incluso ahora, podrías oír el fantasma de la voz del maestro, no en sonido, sino en la quietud que lo sigue. Y a medida que la luz de la luna se profundiza, el jardín se desvanece en bruma de plata. Las flores se pliegan de nuevo en la oscuridad, su fragancia quedando como secreto no dicho. La fuente suspira una vez más, y todo queda inmóvil. Quizá nunca estuvo destinado a encontrarse. Quizá florece solo para quienes escuchan. En las salas calladas de un scriptorium antiguo, donde el aire parecía pesar con oración y polvo, una docena de llamas titilaban como almas trémulas. El olor a cera derretida y pergamino llenaba la noche. Afuera, el mundo era viento y silencio, pero adentro se desplegaba un trabajo sagrado, hileras de figuras inclinadas copiando palabras divinas a la débil luz de lámparas. Sus plumas susurraban sobre la página como lluvia suave sobre piedra. Al fondo se sentaba un hombre con manto pesado, los hombros vencidos por más que la edad. Su nombre se ha perdido, pero el peso de su tinta permanece. Era uno de los escribas elegidos, guardianes del texto santo, cuidadores de la gramática del cielo. Pero esa noche, su tarea no era preservar, sino borrar. Llegó un decreto del concilio en la gran ciudad, sellado con cera, marcado por anillo. Ciertas palabras, decía, no debían copiarse más. Pasajes peligrosos para el alma, frases que insinuaban lo divino en el hombre, la luz en la carne. La orden era clara: anularlas, reescribir la línea sagrada, dejar que el silencio consumiera lo que no debía recordarse. Leyó la carta otra vez bajo la luz. El sello brillaba rojo, como sangre seca. A su alrededor, otros escribas trabajaban en ritmo inquieto. Sus plumas rascaban, sus alientos se cortaban, sus ojos se evitaban. Algunos obedecían pronto, mojando la caña y trazando líneas sobre las frases prohibidas. Otros dudaban, suspendiendo la mano como si ya no les perteneciera. El viejo murmuraba mientras trabajaba. Cada trazo de la pluma era herida. Pensó en las manos que escribieron primero, manos que temblaban no de miedo, sino de asombro. Imaginó la primera voz que las dijo, bajo el cielo abierto, cuando la escritura aún era salvaje y palpitante. Pensó en el rostro del maestro, no severo, sino radiante, y se preguntó cómo la luz podía ser blasfemia. Con las horas, las velas menguaron. El cuarto se llenó de humo y fatiga. Un joven, incapaz de soportarlo, dejó la pluma y susurró: ¿cómo ocultar lo que vino a revelar? El anciano a su lado lo silenció, ojos alzados hacia la puerta. Todos conocían la pena por desobediencia, un silencio de otra clase. Se decía que en algunos monasterios, quienes preguntaban desaparecían antes del alba. Otros volvían pero no hablaban más. Sin embargo, corrió el rumor de que algunos hallaron modos de preservar lo que les mandaban destruir.
En márgenes, dejaron marcas invisibles al ojo común. En el espacio entre líneas, escondieron letras que formaban oraciones secretas. Y en ciertos manuscritos, si se alzaba la hoja contra la luz, sombras tenues de palabras borradas titilaban, fantasmas de iluminación bajo la superficie. El anciano comenzó a hacer lo mismo. Cada vez que le ordenaban tachar una frase, la escribía primero en un trozo de pergamino y la guardaba en la manga. El reino está dentro de vosotros. La luz vive en todas las cosas. No me adores, porque el fuego también está en ti. Al amanecer, su manga pesaba de fragmentos, como un corazón henchido de memoria. Por la mañana, el supervisor pasó entre los pupitres, inspeccionando. El viejo mantuvo la mirada baja, el aliento parejo. El hombre asintió una vez, conforme, y se fue sin palabra. Uno a uno, los escribas se levantaron, estiraron los dedos rígidos y apagaron las lámparas. El scriptorium cayó a oscuras, pero bajo esa oscuridad, las brasas de la verdad aún ardían invisibles. Esa noche, el viejo subió la torre del monasterio. Se paró bajo las estrellas, los papeles ocultos contra el pecho. El viento pasó suave, tirando de su manto como mano paciente. Susurró las líneas prohibidas al aire, la voz fina pero segura. No gritó. No lloró. Simplemente devolvió las palabras a la noche, donde ningún decreto podía alcanzarlas. Al amanecer siguiente, la torre estaba vacía. Solo algunos recortes cerca de la ventana, aleteando en la brisa. Unos dicen que huyó por las montañas. Otros que fue tomado. Pero los monjes que limpiaron juraron que al encender las lámparas, rastros tenues de tinta borrada brillaron bajo la llama, palabras reapareciendo como estrellas tras la nube. Siglos después, eruditos hallaron estos manuscritos extraños en archivos olvidados. Capas de escritura bajo escritura. Voces bajo el silencio. Los llamaron palimpsestos, del griego, raspado otra vez. Pero quien escucha sabe que nada escrito en fe se borra del todo. La tinta se apaga, las palabras se nublan, pero la intención, el aliento, queda como perfume en aire vacío. Algunas verdades deben ocultarse para sobrevivir. Algunas luces solo se ven cuando la página se oscurece. Y en algún monasterio olvidado, si escuchas entre las grietas de piedra, aún se oye el susurro leve de plumas, el sigilo de manos escribiendo lo que no debe escribirse, y debajo, la voz temblorosa de quien ruega perdón por mantener viva la luz. En una aldea desteñida por el sol, junto a un río olvidado, vivía una mujer cuya memoria era su única herencia. Su cabello blanco parecía luz de luna tejida, sus manos curvadas como alas de paloma dormida. Cada alba se sentaba junto al pozo que sirvió al pueblo por siglos, sus dedos recorriendo el borde de piedra, susurrando como si hablara con el agua. Quienes pasaban la llamaban Mara del Pozo, y decían que recordaba lo que el mundo eligió olvidar. Cuando el aire quedaba quieto y las cigarras cantaban himnos lentos, contaba historias, no en alto, no como maestra, sino suave, como confidencia al viento. Hablaba de un hombre que se detuvo en ese pozo cuando ella era niña, con polvo en los pies y luz en los ojos. Ya no recordaba el contorno de su rostro, pero sí su quietud, la manera en que el silencio se reunía a su alrededor como manto. Le pidió agua, nada más. Y sin embargo, su manera de hablar, o de no hablar, cambió el ritmo del día. Cuando la miró, sintió que el aire hacía una pausa, como esperando escuchar. Le agradeció no con palabras, sino con una sonrisa que llevaba pena y paz. Luego se sentó junto al pozo y habló a quienes llegaron, pero su enseñanza era extraña. Dijo poco de mandatos o reinos, solo del aliento, ese hilo divino que enlaza a todo ser. El aliento que da vida no es tuyo, dijo, pero eres su guardián por un tiempo. Los aldeanos lo hallaron peculiar, y se quedaron, atraídos por algo callado que sabía a memoria. Y cuando se fue, hablaron de él una temporada, luego un año, y luego ya no. Pero Mara no pudo olvidar. Decía que el sonido de su aliento permaneció días en el aire, mezclado con el aroma del agua. Décadas pasaron. Imperios subieron y cayeron, las lenguas cambiaron de vestido, y las escrituras se multiplicaron como ríos. Pero la historia de Mara quedó, ni escrita ni borrada. Los niños crecieron oyéndola en fragmentos, del viajero que hablaba como viento, del pozo que brilló cuando bebió. Unos creyeron que lo imaginaba. Otros lo temieron, llamando a su mente errante por la edad. Aún así,
volvía cada mañana, hundiendo las manos en el agua fría como tocando una memoria viva. Una noche, bajo luna pálida, un monje errante llegó. Oyó de la anciana y la buscó, curioso de la historia que nadie se atrevía a escribir. La halló junto al pozo, tarareando, su reflejo temblando en el agua. Al verla, ella sonrió, una sonrisa cansada y radiante que parecía cruzar vidas. «Buscas palabras», dijo. Pero él no dejó ninguna. El monje inclinó la cabeza. «Entonces dime lo que dejó». Ella metió la mano en el agua y la alzó hacia la luz. Las gotas cayeron como lágrimas de plata. «Dejó aliento», dijo. «Dejó silencio que habla». Le pidió que lo describiera, qué aspecto tenía, qué enseñó. Pero ella negó con la cabeza. Era como la mañana, cuando se ve todo claro, pero no puede sostener la luz. El monje escribió con cuidado, cada línea ofrenda frágil. Pero al leérselo, ella rió quedito. «No puedes escribir el viento», dijo. «Solo sentirlo pasar a través». Díaz se quedó observando su rito. Al amanecer bajaba el cubo, sacaba agua y susurraba siempre la misma frase: «El aliento regresa». Al ocaso se sentaba en silencio hasta que salían las estrellas. Notó que los aldeanos, aun quienes dudaban, al pasar se detenían. Algunos se descalzaban. Otros bebían y nada decían, como si el agua recordara. La última noche, el monje le preguntó si temía a la muerte. Mara sonrió, los ojos entrecerrados. «¿Cómo temer volver a lo que nunca dejé?», dijo. «Su aliento aún está aquí, en el viento, en los pozos, en mí». Al partir al alba, el cielo era hoja de oro. Miró una vez y la vio aún junto al pozo, inmóvil, como tallada del aire. Años después, viajeros hallaron la aldea desierta. El río cambió su curso, tragando caminos y campos. El pozo quedó, medio enterrado, sus piedras suavizadas por siglos de viento. Quienes miraron al fondo dijeron oír un tarareo leve, o un respirar que subía y bajaba como olas lejanas. Eruditos que visitaron el sitio afirmaron que la acústica era extraña, que hasta el sonido más bajo se quedaba unos segundos más. Uno lo grabó y lo reprodujo en un estudio monástico. Era suave, rítmico, inexplicable. No era viento. No era agua. Era simplemente aliento, sin fin, calmo, intacto. Quizá era de ella. Quizá de él. O quizá el mismo aliento que siempre se ha movido por todas las cosas, invisible, eterno, esperando a quienes aún recuerdan cómo escuchar. El mar recuerda lo que los hombres olvidan. Mucho antes de que se alzaran catedrales o se doraran escrituras, la orilla fue santuario, un vasto altar de agua y viento. Y allí, entre roca y marea, una cueva guardó un secreto. La cueva se abría al mar de poniente como boca de gigante dormido, oculta bajo acantilados de caliza color miel. Para llegar, había que andar descalzo por la orilla, donde las olas lamían los tobillos y la luz se rompía en astillas. La entrada era estrecha, sombreada por helechos y sal. Dentro, el aire se hacía fresco y húmedo, espeso con olor a sargazo y piedra. Allí, decían los pescadores, un hombre pronunció palabras que nunca se escribieron, un sermón llevado no por pergamino, sino por eco. Lo llamaron el sermón de la marea. Nadie supo cuándo fue, solo que quienes lo oyeron no lo olvidaron, aunque no pudieron repetirlo. Unos dijeron que fue tras su regreso del desierto, otros que antes de desaparecer del mundo. Pero todos coincidieron en que el mar mismo fue el oyente, y que cada ola desde entonces cargó fragmentos de su voz. Imagínalo, un pequeño grupo en penumbra, la luz del ocaso derramándose por la boca de la cueva como ámbar líquido. La marea subiendo, susurrando a la roca. El maestro, descalzo, con el borde de la túnica rozando el agua, y cuando habló, su voz no fue alta, tuvo la forma del viento que mueve los juncos. Los oyentes se inclinaron, porque no habló de reinos ni leyes, sino del compás de la tierra misma, como la vida se mueve como el mar, siempre llegando, siempre retirándose. Les dijo que la fe no era muro que levantar, sino corriente que entrar. Que quien intenta retener la marea pierde su bendición, y quien la deja pasar a través es llevado a otras costas. Una mujer, años después, solo recordaría una frase: el mar y el alma comparten un secreto, ambos regresan a donde empezaron.
Las olas la repitieron, llevándola más allá de la cueva hacia mar abierto, donde se mezcló con el grito de gaviotas y el zumbido del viento. Y luego, tan pronto como vino, el momento se disolvió. Al salir, ya había caído la noche. Las estrellas sobre el mar brillaron con la precisión quieta de la verdad, pero nadie pudo recordar las palabras exactas. Era como si hubiesen sido escritas no en la mente, sino en el aliento, hechas para desvanecerse, no para quedarse. Siglos pasaron. Imperios se movieron, lenguas mudaron, la costa se erosionó. La cueva se llenó de arena y volvió a vaciarse. Marineros contaron músicas extrañas oídas junto a los farallones, un tono bajo que solo ascendía al anochecer, como voz semiahogada. Monjes locales oraban allí, sus cantos mezclándose con la larga exhalación del mar. Un eremita llamado Leontios, escribió: cuando oro en la cueva, siento palabras que no vienen de mí, sino a través de mí. Quizá el sermón continúa. En tiempos modernos, buzos redescubrieron el sitio. Hallaron grabados tenues en la piedra, círculos, ondas, y un solo símbolo, una mano abierta en espiral. Arqueólogos lo llamaron ornamental, pero los lugareños sabían. Decían que marcaba el lugar donde el sermón había respirado. Y cuando las tormentas llegaban del oeste, el mar tronaba contra los acantilados, con ecos casi humanos. Un buzo, descendiendo bajo la cueva, dijo oír un canto lejano. Su equipo no registró nada, pero insistió en que lo siguió hasta la superficie, un pulso, lento y suave, como corazón que recuerda. Dijo que lo dejó llorando, sin saber por qué. Quizá el sermón no estaba hecho para sobrevivir en palabras. Quizá era demasiado vasto, demasiado fluido para enjaularlo en escritura. Su verdad vivía en el movimiento, en el retorno fiel de la marea, en el ritmo sin descanso de la respiración. ¿Qué otra cosa es la oración, sino el subir y bajar del propio océano del alma? Ahora, cuando la luna tira del mar hacia los acantilados, la cueva vuelve a llenarse de sonido, no rugido, sino coro murmurante, innumerable y tierno. Algunos dicen que es el mar contándose el sermón de nuevo. Otros creen que es el aliento del Maestro, rodeando el mundo como marea que no se cansa. Si te quedas el tiempo suficiente, entre ola y viento, quizá lo oigas también, no como habla, sino como pulso. Un zumbido bajo la superficie de todo. Y cuando la aurora toca el horizonte y el agua se retira, la cueva se aquieta, dejando solo sal sobre la piedra, el regusto leve de algo sagrado que se niega a desvanecerse. Quizá las palabras nunca se perdieron. Quizá el mar solo las guarda, repitiéndolas suave a quienes escuchan entre las olas.